Muy buenos días a los que estamos aquí en la ciudad de Pachuca, una vez más en nuestro programa para este tiempo. Hemos de recordar que en esta ciudad de Pachuca, a donde estamos a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, una de las ciudades más altas, pero algunos decimos que es la capital del mundo. En 1974, la cárcel del estado de Hidalgo se traslada a su actual edificio junto al Panteón Municipal. Se construye también el Mercado Guzmán Mayer. Algunas de las cosas que recordamos de nuestra querida ciudad de Pachuca. Damos la bienvenida en esta ocasión una vez más al pastor Armando Chávez. Qué bueno que nos acompañas, Armando, en esta ocasión. Sí, gracias. Al pastor Israel Reyes, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Y al pastor Marcelo Ornelas. Es un privilegio, un honor para nosotros poder compartir la mesa en esta ocasión. Y seguimos con el tema de la Biblia. La semana pasada vimos el tema de la Biblia y yo quiero comenzar con lo que dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo lo ve, Armando? Ese pasaje es del Antiguo, o sea, cuando Pablo habla de este pasaje no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque todavía no estaba conformado. Se refiere al Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios para instruir en justicia, etcétera. Por supuesto, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Después, las epístolas de Pablo fueron escritas, digamos, unos 35, 40 años. El Evangelio de Marcos, quizá el primero, que fue el primer evangelio, digamos, unos 70 años, 65, 70 años después de Cristo, pero esa escritura precisamente se refiere. Y realmente, cuando se conforma el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros, quedaron fuera otros libros más, como por ejemplo, yo he leído la Didache, el Pastor de Hermas, la Epístola a Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, que son libros bueno, nosotros les llamamos, ya no deuterocanónicos, les llamamos libros apócrifos, que quiere decir libros falsos, porque fueron escritos aunque sí fueron escritos en griego algunos de ellos, pero no fueron, el criterio para formar el Nuevo Testamento fueron estos, por ejemplo, que para aceptar un libro, para ser incluido como revelación de Dios, que también entrara bajo lo que acabamos de leer, toda palabra es inspirada, tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol, y otro criterio, haber visto al Señor Jesucristo resucitado, haber sido escrito en griego y tener el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces, esos eran algunos de los criterios que usaron los primeros discípulos para aceptar la escritura del Nuevo Testamento de acuerdo a lo que acabas de leer en este momento. No sé si se acuerdan, no hace mucho, creo que el año pasado, hace 2 años, hubo una gran revuelta sobre el Evangelio de María o el Evangelio de Tomás. ¿Alguien ha leído? Yo los he leído en griego. ¿Puedes comentarnos algo? Digo, en griego y en español, perdón. ¿Nos puedes comentar algo sobre esos libros del Evangelio de María? ¿Quieres que hable un poco de María Magdalena? En primer lugar, yo he leído el Evangelio de María Magdalena. Son solamente 2 hojitas y han hecho un revuelo de esto. Sí, hicieron sí. Y es más, algunos, si tú lees el Evangelio de María Magdalena, te vas a encontrar que no se encuentran algunos pasajes que los eruditos que están medios loquitos, porque desde el siglo XIX dijeron que María Magdalena se había casado con Jesús, desde el siglo XIX, no lo dijo Dan Brown se lo fusiló, ¿no? Y ganó dinero con la película que hizo. Y ganó mucho dinero, y muchos teólogos lo demandaron por haber, pues claro, porque esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XIX. Es más, yo estudié en una escuela donde todavía hasta la fecha los teólogos dicen, yo me he echado algunas con ellos, controversias. Algunos rounds, ¿no? Algunas y ya dio otro pensamiento. Ahí viene la interpretación. Algunos doctores en teología dicen, no, es que Jesús estuvo casado con María Magdalena. ¿Y en qué te basas? ¿Te basas en el Evangelio de María Magdalena? ¿Te basas en el Evangelio de Felipe? No hay ningún fundamento para decir eso. Les he dicho, hemos platicado mucho este aspecto con ellos. Pero
yo he leído el Evangelio de María Magdalena y se borraron algunos versículos, pero no lo escribió María Magdalena porque este texto se encontró en es que no puedo decirlo, Hamandi, en 1945, antes de los rollos de Qumran, se encontraron unos documentos allá en Israel, allá en Egipto, ¿no? Entonces, Hamandi, es que nunca he podido pronunciar esta palabra. Ahí se encontraron varios, entre ellos el Evangelio de María Magdalena, ¿no? El Evangelio de Judas se encontró en otro lugar. Pero yo los he leído estos documentos. La realidad es que no fueron escritos por los discípulos de Cristo. María Magdalena no tuvo nada que ver con esto, porque se supone que fue escrito en el siglo IV. Entonces, es una tontería, realmente. Con todo respeto. Biblia. Con todo respeto. Con todo respeto seguimos hablando de pues, ¿por qué no decirlo? A veces la polémica que ha levantado la Biblia, bueno, ha habido hasta, se han quemado Biblias, la Inquisición, por mencionar otra página de la historia. Sí. No ha sido fácil, ha levantado muchas veces polémica, divisiones, discusiones, la Biblia. Pero creo que el texto del cual hemos estado hablando, las versiones protestantes, como se les conoce, creo que a veces se pierde de vista el mensaje central. El mensaje central de la Biblia lo podemos encontrar, que es Cristo. ¿Qué opinas? Nosotros tenemos que ser claros que al leer la Biblia, y me refiero a la Biblia porque es el libro que estamos haciendo referencia, tenemos que ser claros en el sentido de que nos convertimos en un intérprete para sí mismo y para efectos de otras personas. Entonces es una gran responsabilidad que nosotros tenemos que tener muy claro, y debemos esforzarnos, aplicarnos para que podamos ser los mejores intérpretes, vuelvo a repetir, primeramente para uno mismo y para efectos de otros. Calvino, dicen algunos estudiosos, que fue uno, o quizá el mejor exégeta de la palabra, ¿no? Y él escribió algo así que dice, la primera tarea de un intérprete es dejar que su autor diga lo que realmente dice. Y entonces eso aplica una gran responsabilidad de parte nuestra. Dice, por lo tanto, nosotros tenemos que luchar por eliminar de nuestra mente las perspectivas modernas o circunstanciales o de vivencias personales que tengamos, y no quererle meter algo que ya está ahí o sacarle algo que no está ahí, sino sencillamente asumir la responsabilidad en cualquier parte de la Biblia de que nosotros tenemos que esforzarnos por interpretar a quien escribió, en las circunstancias que escribió y con el propósito que escribió, para que entonces entendamos bien el mensaje que quiso darnos a conocer. En este caso, Dios mismo habló de su corazón, ¿verdad? E inspiró a los escritores de lo que él tenía en su corazón. Y yo entiendo que fueron fieles estos escritores en plasmar lo que realmente Dios tenía en su corazón. Qué grande responsabilidad, ¿no? El poder hacer una buena interpretación de las Escrituras, Marcelo. Sí, fíjate que algo que me gusta mucho de la Biblia es que, como siempre sucede en estos programas, ¿no? Lo más interesante se dice fuera del aire, ¿no? Y me gusta mucho que la Biblia permite profundizar, y como hace unos instantes me corregían sobre algún texto que mencioné, te permite llegar a esas profundidades, pero también tiene un mensaje tan sencillo que cualquier persona lo puede entender. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando la Biblia habla y refleja a Jesucristo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué hablo de pan? Si tú te fijas, en la gran mayoría de las culturas
existe el pan Uh-huh. en diferentes versiones. Y bueno, aquí en México y en nuestro querido Pachuca existe... Aparte de los tacos. Sí, ¿no? sí, esa tradición, pero es esa parte que a mí me gusta tanto, ¿no? Con un mensaje sí tan profundo que permite a los estudiosos, y aquí menciono también a algún maestro que tuve en teología, y él tenía el grado de doctor en teología, y él dijo esta frase que yo he tomado en experiencia propia, cuando él dice, yo soy doctor en teología, pero cuando trato de conocer a Dios, no llego ni a camillero. Entonces, yo creo que la Biblia tiene esas profundidades. Me gusta mucho también como, si no lo recuerdo mal, si es Santiago, si no me corrigen, cuando dice que ahora vemos solamente una parte, pero cuando estemos en esa plenitud, veremos totalmente, que hoy solamente lo vemos como un espejo. No sé si es en Santiago donde está esa parte. Corintios, ok, pero nos da esa idea del Dios en el que creemos, del Dios de la Biblia. Yo siempre hago mención de ese Dios de la Biblia, ¿no? Que hoy nuestro entendimiento es limitado y que es una realidad, lo que tú también decías, que ha causado mucho más división en la interpretación de las Escrituras que unificación, porque ahorita mencionaban a Calvino. Hay que preguntarles a quién está de acuerdo con Calvino y va a levantar alguien la mano y va a decir, no, yo no estoy de acuerdo por esto y por aquello. La predestinación, ¿no? Un gran sí, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones que el doctor Armando nos decía hace unos instantes, cuando supo el tema, que hablábamos de Biblia, vi su expresión y dijo, wow, pues este tiempo no nos va a alcanzar definitivamente, ¿no? Porque es algo muy amplio, pero también es un pilar dentro de nuestra fe. Cuando me toca platicar con personas que tienen otras aproximaciones hacia la religión, cualquiera que ésta sea, yo siempre les pregunto, ¿y dónde está eso escrito? Lo que tú me acabas de decir, ¿dónde está escrito? Porque yo puedo estar equivocado, pero al menos tengo una referencia. Entonces la gente entra en esa situación, ¿no? Y vuelvo a repetir, concluyo con esta primera idea. Me gusta la Biblia porque habla en un lenguaje tan sencillo o tan profundo como tú quieras ir. Wow, qué interesante, ¿verdad? Las palabras de Jesús fueron así. A veces muy sencillas, pero también a veces muy profundas. Que hasta el día de hoy seguimos maravillados de las expresiones, que aún los discípulos en ocasiones, también andando aún con Jesús, quedaban así perplejos diciendo, ¿qué es lo que nos quiso decir? Y a veces creo que los regañaba, diciendo, tanto tiempo han estado conmigo y todavía no comprenden las Escrituras. Bueno, la Biblia es maravillosa, pero estamos tocando un tema interesante, la interpretación. Pero lo que decías, Marcelo, es muy interesante. La sencillez también no debemos de perder de vista, ¿verdad? Hay gente que está en la sierra, que está en la Huasteca, que tal vez nunca vaya a ir a una universidad, a un instituto, pero tiene una Biblia y la abraza y va ahí viendo. ¿Qué podríamos decirle a esa gente que está limitada? Aunque hoy hay la tecnología, pero sí hay ciertas limitaciones en alguna área, ¿verdad? Animarla a que siga leyendo. ¿Qué podríamos decirle a esta gente, hermano? Definitivamente la Biblia es palabras de vida, es Dios hablando al corazón humano. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Y si tú quieres hablar con Dios, ora. Es interesante. Entonces, la Biblia es maravillosa, sobre todo en las versiones actuales. Cuando uno lee la Biblia en las versiones actuales, por ejemplo, la NTV, Nueva Traducción Viviente, parece como si estuvieras un balde de agua maravillosa para el sediento, la NTV, por ejemplo. Yo les recomiendo que consigan estas Biblias modernas. También se puede bajar en el celular, YouVersion, así se llama, YouVersion. Bájenlo, es gratuito, la NTV, y es maravilloso leer la Escritura. Compren la Biblia en un año, en la versión NTV, para que todos los días lean la palabra de Dios, porque es lo único que puede calmar nuestro corazón. Decía San Agustín, nos creaste para ti, Señor, y mi alma no encuentra descanso hasta que te encontré a ti, oh Cristo. ¡Qué increíble! Nos creaste para ti, Señor, y mi alma no encuentra descanso
hasta que te encontré a ti, oh Cristo. Blas Pascal fue un gran matemático, no sé si han estudiado las matemáticas. Blas Pascal fue un genio matemático. Sí. Él se hizo cristiano y él dijo unas palabras muy interesantes. Dijo, el hombre tiene un hueco en su corazón que solo puede ser llenado por Dios. Lean la Biblia va a llenar su corazón y les va a dar respuesta a las interrogantes de la vida. La Biblia en sí, sus palabras tienen poder para cambiar a la gente cuando la comienza a leer. Cuando comienza a leer la gente la Biblia, comienza, no importa, incluso la Biblia de los Testigos de Jehová, claro, ellos hicieron una mala traducción, están mal traducida, muchos pasajes, sin embargo, la misma Biblia de los Testigos de Jehová ha cambiado a la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, a pesar de que no la traduzcamos bien, a pesar de que querramos cambiarla, no haya mano negra en algunas. Yo creo que la única mal traducción de todas las Biblias que yo conozco es la de los Testigos de Jehová. Sin embargo, aún en esa yo me he dado cuenta que mucha gente cambia cuando comienza a leer la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Hay vida en la Biblia, ¿verdad? Y esta gente sencilla de nuestro campo, de las zonas rurales, ¿verdad? Quiero decirles que hay asociaciones, hay iglesias que hacen esfuerzos por llevar Biblias, regalarlas. Seguramente a donde quiera que te encuentres van a encontrar una Biblia si te acercas. Muchas de las iglesias, cuando alguien viene y nos pide una Biblia, se la regalamos, porque sabemos del poder que hay en la Biblia, y a lo mejor esa persona no la volvemos a ver, porque tenemos ese deseo de que la gente lea la Biblia, ¿verdad? Israel, ¿cómo ves? No debemos perder de vista que la palabra de Dios es espiritual, y ciertamente en toda la gama de grupos humanos que hay en el mundo, muchos de ellos no tienen acceso, como se dijo aquí, a la tecnología tan revolucionaria que está día con día avanzando y cambiando y modificando. Sin embargo, tenemos testimonios todos de que personas que no fueron a estudios, que no fueron ni a la primaria, han conocido a Dios, le han creído y se han sometido a su voluntad. Entonces, el asunto de la Biblia no necesariamente es para conocerla intelectualmente, sino conocerla espiritualmente también. Porque muchos dicen por ahí, dice el dicho, que a Dios lo ve un ciego y lo oye un sordo. Porque esto es espiritual. No necesariamente tienen que ver, no necesariamente tienen que oír. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es letra solamente, ¿sí? Que lo es también, sino es también hacerla por obra. Entonces, muchos van a conocer a Dios por las obras. Y cuando asumimos un papel también responsable de ser un buen intérprete de la palabra, nosotros podemos entender entonces ahora la polémica, que muchos quieren hacer polémica acerca de lo que habla Pablo y de lo que habla Santiago en relación a la fe y a las obras por la fe, ¿verdad? Cuando uno no se pone en ese plan de aplicación, uno puede caer en esa confusión, que hay contradicción, pero ciertamente en la palabra de Dios no hay contradicción, porque Dios es claro, porque el propósito de Dios es salvar a los hombres, y en ese propósito Dios no puede, ni debe, ni quiere ser confuso a la gente, porque Él quiere que la gente le entienda bien para que logre su propósito de salvación. Me hiciste recordar, allá por los años 50, mi papá le tocó con tu papá, Marcelo, caminar en algunos viajes misioneros a la sierra, a la Huasteca, y alguna ocasión me comentó que para ir de aquí a Actopan se iban a veces caminando, porque nada más había 1 o 2 autobuses y se iban caminando. Dice, la primera parada la hacíamos en el Durazno, y se llamaba el Durazno porque allá había un árbol de durazno, pero no había nada de casa. Dice. Nuestra siguiente parada era San José Tepenené,
Dice, ahí ya había algunas casas, y a donde había unas casas, ahí empezaba uno a predicar. Esa gente era así. Y ahí conocieron al que más adelante fue pastor, el hermano Modesto Esparza. Y me platicaba él que era un hombre con escasa cultura, en cuanto no sabía leer, no sabía escribir. Y yo le decía, ¿y cómo llegó a ser pastor? Con la Biblia, dice. Lo increíble es que no sabía leer. Y predicaba, memorizaba los textos, y de pronto decía, a ver, por favor, dígame la hermana fulana, la hermanita sutana, como dice, y de ahí predicaba. Eso es increíble. Yo cuando escuchaba esos testimonios, el poder de la Biblia, ¿no? Como lo que llegaba a producir. Y de ahí se levantó una iglesia que varias misiones se levantaron alrededor. La siguiente parada era en el Huastó, a donde hubo un mártir. Me platicaba que uno o dos murieron por causa del evangelio. Ya después llegó a Banactopan, a donde hay actualmente una buena iglesia, o varias iglesias ya también. Pero a lo que voy, esa gente es increíble, no sabe leer, no sabe escribir, y el poder que producía que esta gente cambiara y entregara su vida y se convirtiera en un seguidor y un predicador del evangelio. Has de recordar cosas como estas. Sí, claro. Bueno, a mí ya me tocó mucho más adelante, pero en San José Tepenené alguien se convirtió al evangelio y era como que el patriarca de todas las personas que venden barbacoa ahora, ¿no? Entonces yo fui a muchos de esos banquetes cuando era niño. A mí ya me tocó la parte bonita, ¿no? Pero tú dices una gran verdad. ¿Cuánta gente en otras épocas lo único que tenía, si bien le iba a ir un único libro? Nos mencionaban cuántas traducciones tenemos el día de hoy, la cuestión de la tecnología, de tener la Biblia en el celular, pero en la historia ha habido gente, pensemos en esos países que también estuvieron bajo la cortina comunista, en donde no se podía tener una Biblia, ¿no? Y donde la gente buscaba y trataba de memorizar esas porciones. Un clásico, el contrabandista de Biblias, ¿no? Gente que Operación Andrés. Que se jugaba la vida. No pensemos solamente ahora tan de moda en la gente que trafica las drogas. O sea, gente antes traficaba Biblias. Y que nosotros tenemos la bendición en este país de poder tener todas las Biblias que queramos. También aterrizando un poco lo de la Biblia, porque de pronto sí es lo espiritual, y a mí me gusta mucho mencionar cómo nos ha afectado. Decían hace unos instantes, pues nuestra constitución política tiene implícito mucho del mandamiento de Dios, no robarás, no matarás, en donde hay una consecuencia, ¿no? Entonces, jurídica al día de hoy. Y Benito Juárez decía algo: me gustaría que el pueblo mexicano se convirtiera al protestantismo. Y su idea de él no era por la religión, sino por la cultura que proporcionaba leer la Biblia. Y es una realidad. Yo se los pongo como ejercicio para los pequeños. Pónganlos a leer, especialmente la versión antigua, ¿no? De Reina y Valera, en voz alta, sí, la 1909 que le llamamos, ¿no? Con esas palabras tan difíciles de pronunciar y que nos llevan obligatoriamente a buscar en un libro, en un diccionario, qué cosa quiere decir aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte interesante de la Biblia. Y como tú dices, la Biblia también me encanta esa parte que no limita a las personas. Recuerdo, para concluir esta idea, también una mujer que no sabía leer. Y ella se acerca en una congregación y dice: no, oigan, yo quiero hablar del amor de Cristo. Y le hicieron un examen, ¿no? A ver, ¿qué tanto sabe usted, no? Lo que hacemos los pastores, ¿no? Dice: bueno, en principio de cuentas yo no sé leer. Dice: pero les voy a decir cómo evangelizo. Y se iba a la calle, cualquiera que está afuera traía su Biblia, y ya traía señaladas ciertas citas, y le decía a las personas: oiga, yo no sé leer, me dieron este librito, a ver, dígame qué dice ahí. Y los llevaba a ciertos pasajes en donde la gente era tocada, ¿no? Y aunque no supiera leer, lo podía hacer, podía evangelizar. Y esa es la parte interesante de la Biblia. Vuelvo a repetir que es algo tan abierto a todos. No hoy porque estemos hablando, quienes decimos conocer de las Escrituras, un poquito, conocemos un poquito, ¿no? Y a veces los teólogos complican más lo sencillo. Jesús hablaba por parábolas, algo muy sencillo con un principio eterno.
Y como tú lo decías, Porfirio, la gente de pronto no entendía, ¿no? Sus mismos discípulos. Y Jesús tenía ese valor de decirle, oigan, incluso si ustedes no quieren seguirme, pues ya no me sigan, ¿no? Pregunto yo, ¿quién de nosotros como pastores el día de hoy diríamos eso, ¿no? Son cuestiones muy interesantes. La Biblia tiene un mensaje de esperanza. Y a todos nuestros radioescuchas les podríamos decir, es algo maravilloso poder ver que en ese tiempo tan caótico, con tantos problemas, con tanta inseguridad, con tanta violencia, la Biblia tiene un mensaje de esperanza. A través de los tiempos, pareciera ver algunos pasajes por ahí que siempre nos alientan a seguir hacia adelante. El mensaje de esperanza que Jesús transmite, el mensaje de esperanza que los apóstoles, los discípulos, Pablo transmite, a pesar de tantas circunstancias tan adversas, mencionando esa esperanza. Y él mencionaba que esa esperanza es una esperanza viva, una esperanza eterna. Así es de que podríamos decir a los radioescuchas, lean la Biblia porque tiene palabras de esperanza, cualquiera que sea la situación que estén pasando, podríamos decirles, lean la Biblia, van a encontrar un mensaje de esperanza. Armando, algo para concluir este segundo programa, que se nos fue muy rápido también. Bueno, yo quisiera concluir con el Salmo 23, maravilloso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Si el Señor no es tu pastor, todo te faltará. Así que lee la escritura, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Qué hermoso salmo, ¿no? Lástima que a veces lo utilizamos nada más en los velorios, pero tiene tan profundidad ese salmo. Sí. Yo puedo comentar que la Biblia, hablando de que es sencilla y es complicada a la vez, nos da referencia de que a Cristo lo conoció Pedro, pescador, y lo conoció Pablo, erudito. Así es. Entonces eso nos da una referencia también en el Antiguo Testamento, la criada que alzó su voz, dándole gloria y honra a Dios. Por eso Naamán se sanó, porque fue una mujer que ni el nombre nos da la referencia el Señor, pero a pesar de la experiencia tan difícil que ella pasó, porque fue raptada y estaba en condición de sirvienta, ella confesó el nombre de Dios sin amargura de corazón, y por eso Naamán sanó de la lepra. Marcelo, ¿algo para concluir? Sí, solamente una muy breve idea. Cuando leemos la Biblia, de pronto pensamos que todo lo que ahí está escrito es dulce y es bonito, pero la Biblia habla de tragedias y tragedias del día a día. Entonces, cuando habla de esos pasajes podemos identificarnos, y me encanta cómo el Dios de la Biblia se encargó de plasmar esas tragedias. En el Génesis no pasaron más que 2 en el 3er capítulo para que el hombre metiera la mano y encontramos un asesinato entre hermanos. Y yo pudiera decirle a las personas que nos escuchan, cuando hay ese desánimo, cuando hay esa frustración porque las cosas no salen bien, que vean los personajes que están plasmadas sus vidas en la Biblia. Sí hay personas que hicieron lo que Dios mandó, pero también encontramos muchísimos momentos y situaciones en las que la gente decidió tomar un camino aparte, y que finalmente la Biblia nos da esa oportunidad de reencontrarnos con el Creador y de enderezar el camino. La Biblia me fascina eso, y hace días me enviaron una imagen, ahora por estos medios digitales, en donde está una cerca y dice me molestan los mandamientos, y brinca la cerca, y otro le dice, oye, es que no era una limitante, sino era una prevención, abajo hay un precipicio, ¿no? Entonces, eso me encanta de la Escritura, que nos previene de todo.
Qué bueno, muchas gracias, ha sido un honor tenerlos en esta ocasión, Armando, muchas gracias por estar aquí, Israel, gracias, Marcelo, gracias. Al contrario. Termino con las palabras del salmista que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga. Gracias.